Semiología, Dr. Argente, capítulo 33, 4, síncope. Definición. El síncope es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida brusca y transitoria de la conciencia por déficit de flujo cerebral global, con recuperación espontánea y total, secundaria hipotensión episódica. Existe una condición clínica denominada presíncope que se presenta como una situación cercana a la pérdida del estado de conciencia que no llega a completarse y se manifiesta con síntomas de mareos, obnubilación, sudoración fría y palpitaciones. El presíncope se genera por el mismo mecanismo de hipoperfusión cerebral que el síncope, por lo que debe considerarse un síntoma equivalente. Si bien el presíncope es menos alarmante, la forma de estudio en varias guías es igual a la del síncope. La lipotimia es un estado provocado por una disminución rápida y fugaz de la circulación cerebral, debido casi siempre a una hipotensión arterial transitoria, que en ocasiones no llega a la pérdida de la conciencia y que tiene prodromos como visión borrosa, sudoración fría, estado nauseoso, palidez cutáneo mucosa y sensación de pérdida del tono postural. La disminución del estado de conciencia es tan fugaz que en ocasiones el paciente solo manifiesta obnubilación. Si un paciente con lipotimia pierde el estado de conciencia, es un síncope. Aunque la mayoría de las causas que ocasionan un síncope son benignas y autolimitadas, hay causas de síncope asociadas a una importante morbimortalidad. Por eso la evaluación del episodio debe ser siempre exhaustiva y completa. Epidemiología. Es un problema médico frecuente que se presenta en algún momento de la vida en un grupo heterogéneo y numeroso de la población. Es una condición de presentación frecuente en los servicios de urgencias de los centros de salud y constituye un 1 a 3% de los motivos de consultas en una guardia. Si bien es cierto que puede darse en todas las edades, es más frecuente en los mayores de 65 años. Según el estudio Redifa, el 12% de los adultos mayores refirieron haber sufrido algún episodio sincopal y el 80% de las consultas en los departamentos de emergencias por síncope correspondieron a pacientes mayores de 65 años. Fisiopatología. El cerebro humano demanda un importante consumo de oxígeno y glucosa que recibe a través del flujo sanguíneo cerebral, FSC. A pesar de que el cerebro representa un 2 a 3% del peso corporal total, recibe del FSC, del flujo sanguíneo cerebral, un 12 a 15% del volumen minuto. El síncope se produce por una caída brusca y transitoria del flujo sanguíneo cerebral, y cualquiera de las variables involucradas en su regulación puede ser la causa. El cerebro tiene la facultad de adaptación rápida para mantener de forma constante el flujo sanguíneo cerebral frente a las variaciones de la presión de perfusión cerebral, PPC. Esto permite que el síncope solo se manifieste con síntomas clínicos, sin llegar a generar una lesión cerebral permanente, y por ello la recuperación es total. El mecanismo de adaptación frente a la disminución de la PPC es la vasodilatación, o sea, la disminución de la resistencia vascular cerebral, RBC. Esta capacidad de adaptación para mantener el FSC se denomina autorregulación. La PPC normal oscila entre 80 y 100 milímetros de mercurio generados por la tensión arterial media y la presión intracerebral. PIC, que se le opone y que normalmente es menor de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el FSC depende fundamentalmente de la PPC y esta netamente de la TAM, ya que la vasodilatación cerebral es solo un mecanismo compensador insuficiente. Así, dado que el FSC es directamente proporcional a las variaciones de la TAM, o sea, de la tensión arterial media, y esta depende a su vez del volumen minuto, VM, y de la resistencia vascular periférica, RVP, toda circunstancia por la cual el VM y la RVP desciendan de manera transitoria se traducirá clínicamente en un síncope. Toda causa que produzca una caída del volumen minuto cardíaco o de la resistencia vascular periférica que genere caída de la tensión arterial media de manera episódica evidenciada por hipotensión arterial provocará un síncope. Clasificación. Dadas las múltiples y variadas causas que puedan alterar el FSC, la clasificación del síncope es dificultosa. Además, en al menos un 30% de los síncopes no se logra identificar una causa.
puede resultar más práctico establecer una clasificación de acuerdo con a. Los mecanismos fisiopatológicos que consideran el desequilibrio transitorio entre la función cardíaca, la resistencia vascular periférica y los mecanismos de autorregulación cerebral para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Y B. Habida cuenta de que el síncope en ocasiones es la manifestación clínica de una entidad potencialmente mortal, se debe realizar una estratificación de riesgo para la vida. Cuadro 33.4.1. En este cuadro tenemos clasificación y etiologías del síncope. A. Según los mecanismos fisiopatológicos: síncope reflejo, vasovagal, situacional, hipersensibilidad del seno carotídeo o inducido. Síncope ortostático, síncope cardíaco, arrítmico, cardíaco estructural. B. Según el riesgo para la vida: síncope con amenaza para la vida, cardíaco, tromboembolismo pulmonar, hemorragias graves. Síncope asociado a entidades comunes, ortostático, reflejo. Síncope por otras situaciones. Algunos son diagnósticos diferenciales por pérdida del estado de conciencia, pero no obedecen a la fisiopatología del síncope. Neurológico, psiquiátrico, por fármacos, metabólico, psicógeno, otros. Etiología. Se desarrollarán las etiologías según la clasificación de riesgo para la vida de las distintas entidades. Síncope con amenaza para la vida. Síncope cardíaco. Es la causa más común de síncope con riesgo de muerte. Debido a ello, algunos autores dividen los síncopes en dos grandes grupos: cardiogénicos y no cardiogénicos, y así enfatizan la asociación amenaza para la vida síncope cardiogénico. Varios estudios han demostrado que los síncopes cardíacos tuvieron más riesgo de muerte súbita en el primer año posterior al evento. Ante un paciente con síncope, la responsabilidad primaria del médico es valorar si el acontecimiento es de alto riesgo cardiogénico o de bajo riesgo no cardiogénico. El síncope cardíaco incluye causas eléctricas y mecánicas. Entre las eléctricas se encuentran las bradiarritmias, las taquiarritmias y la disfunción del marcapasos. Entre las mecánicas, la obstrucción al flujo del ventrículo derecho o izquierdo, valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica, mixoma auricular, hipertensión pulmonar, el infarto de miocardio, el taponamiento cardíaco y la disección aórtica. Casos clínicos 33.4.1 y 33.4.2. Tromboembolismo pulmonar. Es una entidad poco común como causal de síncope, pero es importante mencionarla por el riesgo para la vida que predice. Hipovolemia. Las hemorragias agudas pueden causar síncope cuando el flujo sanguíneo cerebral es incapaz de mantenerse estable a pesar de los mecanismos compensadores por pérdida de la volemia. La hemorragia digestiva es una de las causas más comunes en la práctica clínica, como también los traumatismos y otras como el hemoperitoneo por rotura de un embarazo ectópico, de un folículo ovárico, del vaso o de un aneurisma aórtico. Menos a menudo pueden llevar al síncope los estados de deshidratación o las diarreas profusas, que, si bien no son hemorragias, son causas de disminución de la volemia. La hipotensión ortostática es uno de los parámetros más sensibles para valorar la volemia, y su presencia representa la pérdida de un 20% de esta. Síncope asociado a entidades comunes. Síncope ortostático. Si un individuo está en decúbito dorsal al sentarse o ponerse de pie, normalmente la presión arterial se mantiene estable por varios mecanismos homeostáticos que actúan a través de los centros cerebrales del sistema nervioso autónomo y que se manifiestan en la circulación periférica. La función de este mecanismo compensador se explica porque cuando una persona se pone de pie, unos 500 a 800 mililitros de volumen de sangre fluyen a la circulación esplácnica y hacia los miembros inferiores. Este fenómeno produce la reducción del retorno venoso que da como resultado la disminución del volumen minuto, con la consecuente estimulación de los vasoreceptores aórticos, cardíacos y cardiopulmonares. Esta estimulación activa el sistema simpático e inhibe el parasimpático,
lo que provoca el aumento de la frecuencia cardíaca y de la vasoconstricción arterial periférica para conservar la tensión arterial. Se define hipotensión ortostática al descenso mayor o igual a 20 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica, TAS, y o mayor o igual a 10 milímetros de mercurio de la tensión arterial diastólica. Medida dentro de los 3 minutos al ponerse de pie el examinado. En la hipotensión ortostática, el mecanismo de vasoconstricción compensador por el sistema nervioso autónomo se vuelve deficiente para lograr mantener la presión arterial. Existen otras formas de hipotensión ortostática como la tardía o retardada. Cuando la caída de la TA con el cambio de decúbito se desarrolla más allá de los 3 minutos, este fenómeno suele verse en adultos mayores que toman ciertos fármacos, vasodilatadores o diuréticos, en quienes la respuesta vasoconstrictora autonómica es menor, por encontrarse parcialmente bloqueada. La hipotensión ortostática inicial es la que se genera inmediatamente a la primera toma de tensión arterial, con caída de más de 40 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica. Estas formas rara vez ocasionan síncope, sino más bien estados presincopales de resolución rápida. Caso clínico 3343. Caso clínico 3341. Aida, de 72 años, es derivada por padecer síncopes recurrentes. Durante el último año tuvo 10 episodios de pérdida del conocimiento de corta duración, menos de un minuto, con recuperación rápida. Como antecedentes relevantes tenía una cirugía de revascularización coronaria hace 2 años y diabetes bien controlada con insulina. Se internó en reiteradas ocasiones y se le realizaron los siguientes estudios: electrocardiograma que mostró bloqueo de rama izquierda, electrocardiograma Holter, electroencefalograma y tomografía computerizada cerebral, que fueron normales. Se descartaron causas neurológicas de síncope. Un estudio de perfusión miocárdica con talio, que fue normal, y un ecocardiograma que mostró una función ventricular conservada. ¿Cómo interpreta el cuadro de esta paciente? ¿Qué estudio indicaría en esta paciente? Comentario. Se trata de una paciente con importantes antecedentes cardiovasculares, síncopes recurrentes y alteraciones en el ESG. Se han descartado las causas neurológicas. Su riesgo es alto y deben buscarse una disfunción del nódulo sinusal y una arritmia. Se realiza entonces un estudio electrofisiológico EEF para evidenciar trastornos de conducción o taquicardia ventricular inducible, que fue normal. Se le colocó nuevamente un dispositivo de monitorización continua y a los pocos días tuvo un episodio en el que se constató un bloqueo auriculoventricular completo. Se indicó la colocación de un marcapasos, tras lo cual no recurrieron los síntomas. Caso clínico 3342. Fito, de 76 años, con antecedentes de hipertensión arterial, tratado con enalapril, es llevado a una guardia por traumatismo de cráneo con pérdida de la conciencia de unos minutos de duración. Cuenta un vecino que estaban paseando a sus perros cuando de pronto, al correr a su mascota, sufrió una caída brusca con pérdida de la conciencia y golpeó la cabeza contra el piso. De inmediato llamó al servicio de emergencias y en 7 minutos aproximadamente llegó la ambulancia. En el momento de la asistencia por un profesional y paramédicos ya estaba lúcido y recordaba que estaba con su vecino cuando le sucedió el evento. En el examen físico en el lugar, su tensión arterial era de 150-70 milímetros de mercurio, su frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y no tenía déficit motor. Se observaba ya un cefalohematoma frontal con una herida cortante de 1 centímetro. Luego fue llevado a un servicio de urgencias. En la guardia del hospital no se rescataron más elementos de la anamnesis. Examen físico: lúcido, tensión arterial de 130-80 milímetros de mercurio, sin ortostatismo, frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, respiratoria de 16 por minuto, saturación de oxígeno de 98%, temperatura axilar de 36 grados centígrados, pulso regular, filiforme, choque de la punta levemente desplazado a la izquierda, con un frémito en el segundo arco intercostal derecho.
Auscultación cardíaca, soplo holosistólico de 4/6 en el mesocardio y el área aórtica que se propaga al cuello. De tonalidad piante y segundo ruido no audible. La mayor intensidad de soplo se daba sobre la clavícula derecha. El resto del examen sin hallazgos significativos. SG ritmo sinusal. PR de 160 milisegundos, QRS angosto, T negativa asimétrica en D1, AB1 en B5 y B6. R en las precordiales izquierdas más S en las derechas, mayor a 35 milímetros, indicativo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es su diagnóstico del episodio? ¿Cómo haría para certificar el diagnóstico? Comentario. El episodio es compatible con un síncope y frente a esta situación siempre es importante establecer la presencia de un síncope cardiogénico, alto riesgo o no cardiogénico, bajo riesgo. La edad del paciente y el haber corrido a su mascota sugieren en primer lugar que el ejercicio fue, quizás, el desencadenante del episodio. La TEA normal y la ausencia de ortostatismo alejan la posibilidad de hipovolemia. El hallazgo de un soplo sistólico con frémito en el área aórtica propagado al cuello y con el segundo ruido abolido afirma el diagnóstico presuntivo de estenosis aórtica grave. A todo paciente con síncope se le debe solicitar un ECG, que en este caso evidenció signos de hipertrofia ventricular izquierda secundaria a la estenosis aórtica. El estudio confirmatorio es un ecodoppler cardíaco que certificará la estenosis aórtica grave por medición del área valvular y o gradiente transvalvular elevado. Caso clínico 3343. Orsino, de 80 años, con antecedentes de hipertensión arterial e hiperplasia prostática benigna. Consulta por haber presentado un episodio de pérdida súbita de la conciencia segundos después de adoptar la posición de pie, luego de levantarse de la cama para dirigirse hacia el baño. El episodio duró aproximadamente 1 minuto y la recuperación fue total. Su medicación habitual comprende hidroclortiazida, amlodipina y tamsulosina. En el examen físico se constata una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto y una TA de 120-80 milímetros de mercurio. El pulso radial es amplio, con aumento de la tensión, y el segundo ruido cardíaco se encuentra aumentado de intensidad o en intensidad. El resto del examen físico no aporta datos significativos. ¿Cuál es el mecanismo más probable del episodio sincopal? ¿Cómo lo confirmaría? ¿Solicita algún examen complementario? Comentario. El síncope, que ocurre a los pocos minutos o segundos de adoptar la posición de bipedestación, debe orientar fuertemente a un mecanismo de hipotensión ortostática como causante. El hecho de que ocurra en un paciente adulto mayor que consume fármacos que alteran el tono vascular, hidroclortiazida, amlodipina y tamsulosina, apoya aún más el diagnóstico. Se realizó la prueba del ortostatismo que fue positiva, constatándose un descenso de la tensión arterial sistólica de 30 milímetros de mercurio a los 3 minutos de adoptar la posición de pie, lo cual confirmó el diagnóstico. Si bien el ortostatismo positivo es suficiente para confirmar el mecanismo causal, teniendo en cuenta el grupo etario y los antecedentes, se deben solicitar ECG y exámenes complementarios de laboratorio. Si un paciente con pérdida brusca del estado de conciencia tiene hipotensión ortostática, esta puede deberse a una alteración del sistema nervioso autónomo, pero siempre se debe descartar un cuadro de hipovolemia. Síncope reflejo. Se lo denomina también síncope neurocardiogénico o neuromediado. El sistema nervioso autónomo es el controlador cardiovascular natural que se activa para compensar distintas respuestas y el fallo transitorio de estos mecanismos de autorregulación produce estados sincopales neurocardiogénicos. Se pueden observar 3 tipos de respuestas: A, cardioinhibitoria; B, vasodepresora; y C, mixta. De acuerdo con estos mecanismos fisiopatológicos, toda causa capaz de generar un efecto cardioinhibitorio, disminución de la EFC, de la frecuencia cardíaca,
vasodepresor, vasodilatación con caída de la TA o ambos, se engloba dentro de los síncopes reflejos que se pueden definir según el factor desencadenante de estas respuestas. Vasovagal. El paciente habitualmente experimenta pródromos como palidez, sudoración, náuseas y vómitos, dolor abdominal, sensación de calor, debilidad y como disparador se evidencia alguna situación de emoción o por estrés ortostático. Caso clínico 33.4.4. Situacional. Es consecuencia de alguna situación especial como deglución forzada o dolorosa, postdefecatorio o miccional y por reflejo tusígeno, entre otras. Incluye los cuadros psiquiátricos como trastornos de la ansiedad y ataque de pánico, pseudosíncope. Por hipersensibilidad del seno carotídeo. Algunas personas tienen un aumento de la sensibilidad a nivel del seno carotídeo y en ellas cualquier circunstancia como traumatismo, presión por un collar, afeitarse o girar el cuello, induce una respuesta refleja cardioinhibitoria con bradicardia e hipotensión secundaria que desencadena un síncope. Inducido. Son aquellos que se desencadenan tras algún estudio, por ejemplo, en una mesa basculante de tilt, test o pruebas de vértigo, sin que haya una causa que pueda identificarse, pero que responde a algunos de los mecanismos descritos. El diagnóstico se hace por exclusión. Caso clínico 33.4.4. Pampita, de 34 años, mientras esperaba en el andén el subte en horario pico luego de la salida del trabajo, de pie entre mucha gente y con alta temperatura, comienza a sentir sufocación, sudoración, visión borrosa y mareos. Minutos después, se despierta al lado de dos personas que la asistieron tras sufrir un desmayo. Presenta relajación de esfínteres. La recuperación fue total. Se acordaba hasta contar los síntomas precedentes y se sentía angustiada por no entender qué le había pasado. La paciente no refiere antecedentes y se relata ser muy deportista. No tiene antecedentes familiares de importancia médica. Lúcida, sin foco motor. En el examen físico su TA es de 160 milímetros de mercurio, sin ortostatismo, frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto, temperatura axilar de 36 grados centígrados, FR de 14 por minuto, la auscultación cardíaca era normal, con presencia de R1 y R2 en las 4 áreas y los silencios libres. Un ECG posterior evidencia un trazado dentro de hallazgos fisiológicos, con ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, eje a 75 grados, PR de 160 milisegundos, QRS de 100 milisegundos y un QTC de 400 milisegundos. ¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo? ¿Cómo la estudiaría? Comentario. Antes de hacer un análisis diagnóstico es necesario comprender que el interrogatorio brinda una aproximación diagnóstica en más del 50% de los pacientes. Se trata de una paciente joven deportista sin antecedentes de importancia, en bipedestación, en un momento de aglomeración de gente, probablemente con temperaturas elevadas en el lugar, con pródromos característicos como visión borrosa, sudoración y mareos. Presenta una pérdida del estado de conciencia repentina, espontánea y con recuperación completa. El examen físico fue normal y no se evidenció ortostatismo. Sin duda, se trata de un síncope vasovagal. La relajación de esfínteres no es un marcador de otra patología y se ve hasta en un 50% de los casos. El síncope es de bajo riesgo y el interrogatorio por sí solo hace el diagnóstico. El examen físico normal refuerza lo pensado. No requiere exámenes complementarios, no obstante, un ECG es sencillo y fácil de realizar. Con un nuevo ECG en fecha posterior se asegurará de que no haya ninguna evidencia de patología cardíaca. Síncope en el adulto mayor. Un cuadro sincopal en un adulto mayor es casi siempre una situación compleja debido a los múltiples mecanismos involucrados en el síncope y los factores coadyuvantes como comorbilidades, medicación y deterioro cognitivo que interactúan y pueden enmascarar una situación de riesgo. El diagnóstico de síncope casi siempre es retrospectivo y es narrado o referenciado por un tercero. Este hecho y sus etiologías contrapuestas, bajo o alto riesgo, hacen que siempre se plantee una duda frente a un diagnóstico obvio.
Pensando en la seguridad de la persona, en el adulto mayor, los síncopes de bajo riesgo se desencadenan en el 30% de los casos por hipotensión ortostática, debido a la disfunción del sistema nervioso autónomo y de los mecanismos de autorregulación por varoreceptores. Las causas más frecuentes de síncopes de alto riesgo son arritmias, estenosis aórtica y ataques isquémicos transitorios. Sin embargo, en la mitad de los casos no se puede determinar la etiología. Diagnóstico diferencial. Es fundamental diferenciar los distintos estados de pérdida de la conciencia que no se corresponden con una disminución global y pasajera del flujo cerebral, como los siguientes cuadros. Neurológicos: ataque isquémico transitorio, hemorragia subaracnoidea, caída brusca, drop attack, robo de la subclavia y epilepsia. En esta última, los antecedentes y la cronología del episodio permiten, en la mayoría de los casos, diferenciar ambas entidades, aunque el síncope por epilepsia temporal asinética lo hace imposible. Psiquiátricos: falso síncope, más frecuente en los jóvenes. Por abuso de drogas, suelen presentar síntomas de toxicidad a la droga o el alcohol, y la pérdida de la conciencia es prolongada. Metabólicos: son causadas la hipoglucemia, la hipoxia y la hiponatremia. En estos casos, la pérdida de conciencia es progresiva y comienza con somnolencia. Enfoque diagnóstico. La pérdida de la conciencia en el síncope ocurre como consecuencia de una hipoperfusión cerebral transitoria, de inicio brusco, de corta duración y de recuperación completa y espontánea al ceder a disminución del flujo cerebral. Todas aquellas entidades con pérdida del estado de conciencia que no se deba a hipoperfusión cerebral global y transitoria, por ejemplo, isquemia cerebral, epilepsia, causas psicógenas o metabólicas, quedan excluidas de las posibles causas de síncope. El concepto de recuperación espontánea y corta duración del episodio, menos de 5 minutos, es fundamental para diferenciarlo de otras entidades. En el proceso diagnóstico de un paciente con pérdida del estado de conciencia pueden analizarse 4 niveles. 1. Establecer si se trata de un verdadero síncope, estrictamente por hipoperfusión global cerebral o de otra causa de pérdida de la conciencia. 2. Establecer la causa del síncope. 3. Orientar los estudios de acuerdo con la sospecha diagnóstica. 4. Estratificar el riesgo alto o bajo. Anamnesis. La anamnesis es siempre la principal fuente de información para llegar al diagnóstico. Tiene algunas limitaciones. Como en los adultos mayores no permite hacer diagnóstico del mecanismo causal durante el episodio de síncope, y en muchas ocasiones la descripción del evento no se correlaciona con su etiología. La edad y la procedencia pueden ser datos útiles a la hora de evaluar al paciente con síncope. Los adultos mayores tienen mayor probabilidad de padecer alguna patología cardíaca estructural. En los jóvenes, por el contrario, son más frecuentes el síncope vasovagal y los cuadros pseudosincopales relacionados con causas psíquicas. Caso clínico 3345. En la Argentina, cobra importancia residir en zonas endémicas de Chagas. Es fundamental interrogar sobre la medicación habitual o el consumo reciente de fármacos y drogas. Resulta de mucho valor averiguar sobre las características propias del síncope, la presencia de pródromos y las circunstancias en las que ocurrió el episodio. En el cuadro 3342 se resumen los hallazgos en la anamnesis sugestivas o específicas de distintas causas de síncope. Caso clínico 3345. Verita, de 23 años, sin antecedentes de importancia, consulta por haber presentado un episodio de desmayo. Sucedió segundos después de que se le realizara una venopunción para un control de rutina. El episodio fue precedido por náuseas, visión borrosa y sudoración profusa. Duró aproximadamente 1 minuto y presentó una marcada sensación de cansancio al recuperarse. El examen físico y el ECG fueron normales. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Solicita algún otro examen complementario además del ECG? Comentario.
El cuadro clínico corresponde a un síncope vasovagal típico. Los síntomas son desencadenados por un precipitante obvio, venopunción. Presenta pródromos, náuseas, visión borrosa, sudoración profusa y un gran cansancio antes de recuperarse totalmente. El hecho de ser una persona joven, antes sana, con un examen físico y un ECG normales, apoya aún más el diagnóstico. No es necesario solicitar ningún otro examen complementario. Si bien, si se plantea la hipoglucemia como diagnóstico diferencial, se debe determinar la glucemia capilar con un hemoglucotest. Cuadro 3342 muestra los hallazgos en anamnesis sugestivos o específicos de distintas causas de síncope. Síntomas acompañantes: dolor, pánico. Diagnóstico probable: síncope vasovagal. Bipedestación prolongada: síncope vasovagal. Atleta bien entrenado sin cardiopatía con episodio luego de ejercicio: síncope vasovagal. Durante o luego de la micción, la defecación, la tos o al tragar: síncope situacional. Síncope acompañado por neuralgia del trigémino: síncope neurogénico con neuralgia. Episodios al girar la cabeza por compresión del seno carotídeo: síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo. Episodios que ocurren inmediatamente al levantarse: hipotensión ortostática. Pacientes que toman medicación que puede producir efectos proarrítmicos o vasodilatación: síncope inducido por fármacos. Cefalea, migraña, convulsiones. Vértigo, disartria, diplopía, ataque isquémico transitorio, robo subclavio, migraña, vacilar. Episodios que ocurren con los movimientos del brazo: robo subclavio. Inconsciencia que dura más de 5 minutos, convulsiones. Diferencia de presión entre ambos brazos: robo subclavio o disección aórtica. Síncope y soplo cardíaco que cambia con la posición: tumores o trombos auriculares. Síncope de esfuerzo: estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, estenosis mitral, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, enfermedad coronaria. Historia familiar de muerte súbita: síndrome del QT largo, síndrome de Brugada. Pérdida breve de la conciencia con palpitaciones, arritmias. Síncope frecuente con síntomas somáticos y sin enfermedad cardíaca, enfermedad psiquiátrica. Examen físico. Incluye en primer lugar la comprobación de los signos vitales. El pulso y la presión arterial son los dos primeros signos por examinar en un paciente con pérdida del estado de conciencia. Una alteración en alguno de ellos es de alta sensibilidad para la orientación inicial del síncope. Por ejemplo, la ausencia de pulso hace diagnóstico de muerte súbita. Un pulso muy lento con una frecuencia menor de 40 latidos por minuto podría orientar a un bloqueo AV o a otra causa eléctrica de bradicardia, y un pulso filiforme, parvus y tardus, baja amplitud y retardado, se observa en la estenosis aórtica. La hipotensión arterial se evidencia en los estados de hipovolemia, y la taquicardia de más de 150 latidos por minuto con hipotensión arterial o shock podría deberse a una taquicardia ventricular. Debe completarse con una exhaustiva ocultación cardíaca. No debe olvidarse la prueba de ortostatismo durante al menos 3 minutos para demostrar o descartar la hipotensión ortostática. Si es positiva, el síncope suele ser por hipovolemia o disautonomía. Es frecuente encontrar hipotensión ortostática en los adultos mayores, de manera que en este grupo etario a la definición se le debe agregar la presencia de síntomas como visión borrosa, mareos o síncope. Como se mencionó, existe también lo que se denomina hipotensión ortostática retardada, cuando el descenso de la TA ocurre luego de los 3 minutos. Este es un hallazgo que suele encontrarse en las pruebas pasivas de comprobación, como la de Ewing o el TIL test, y suele observarse en adultos mayores que toman medicación para el tratamiento de la hipertensión arterial, que bloquean la respuesta vasoconstrictora o por contracción de volumen por descensos leves de la volemia. Nunca debe omitirse un examen neurológico.
Fundamentalmente la valoración de la fuerza muscular o la búsqueda de foco motor, que se observan como diagnóstico diferencial en el ataque cerebrovascular. Otro elemento de valor en la etapa diagnóstica del síncope es el masaje de seno carotídeo. Es de escasa especificidad y dada la baja frecuencia de la enfermedad hipersensibilidad, debería considerarse solo en los pacientes mayores de 50 años después de descartar otras causas de síncope. Debe realizarse en un ámbito hospitalario y con monitorización electrocardiográfica por las posibles complicaciones. El masaje se realiza sobre el seno carotídeo y se considera anormal una pausa en el pulso o en la monitorización ECG de más de 3 segundos y o el descenso de la tensión arterial sistólica mayor a 50 milímetros de mercurio. Este hallazgo tiene utilidad cuando el paciente desarrolla síntomas porque es habitual la hipersensibilidad del seno en los adultos mayores, hipertensos o con arteriopatía. La anamnesis y el examen físico identifican la causa del síncope en el 50% de los casos. El ECG y la monitorización en la sala de emergencia solo identifican un 7% de las causas. En forma similar, los estudios de laboratorio rara vez agregan información, excepto en el caso de sospecha de hipoglucemia o anemia por sangrado. Luego de la evaluación inicial, las causas de síncope quedan sin explicación en una importante proporción de pacientes, más del 30% de los casos. Exámenes complementarios. Estudios del laboratorio. Incluye una rutina básica con al menos hemograma, glucemia y función renal. El hematocrito y la glucemia son de particular interés en el estudio de síncope, habida cuenta de que una anemia aguda y una hipoglucemia son diagnósticos diferenciales, por considerar. Otros análisis más específicos se solicitan en función de la presunción clínica según los hallazgos previos, entre ellos un ionograma para valorar el sodio o la determinación de CPK y troponina ante la sospecha de un evento coronario agudo como desencadenante de la causa que lleva al síncope. Electrocardiograma. El ECG es fundamental de baja sensibilidad y alta especificidad. En la determinación de un síncope cardiogénico, en la mayoría de los pacientes el ECG inicial suele ser normal o no mostrar cambios relacionados con el síncope. En un estudio de síncope se encontró un ECG anormal en un 50% de los pacientes, aunque los hallazgos fueron inespecíficos con respecto a su etiología. Los hallazgos más frecuentes eran el bloqueo bifasicular, secuela de un infarto antiguo, e hipertrofia ventricular. Los estudios más recientes demostraron que con el ECG solo se pudo hacer el diagnóstico de la causa de síncope en 2 a 7% de los pacientes. Esto refuerza su baja sensibilidad diagnóstica. Los diagnósticos etiológicos más frecuentes a través del ECG fueron la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular sintomática y las bradiarritmias, entre ellas la bradicardia sinusal extrema, el bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2 o el bloqueo AB completo. Holter. El ECG Holter aporta algo más de sensibilidad. No obstante, un ECG de más de 24 horas no parece resolver el problema diagnóstico de la causa. El problema central radica en que las arritmias detectadas en los pacientes con síncope son breves, transitorias y asintomáticas. Por lo tanto, es muy difícil adjudicar el síncope a una arritmia. Por otro lado, gran parte de la población sana y asintomática tiene bradicardias sinusales con menos de 40 latidos por minuto, taquicardias supraventriculares y extrasistolias. Así, el impacto del ECG Holter como método diagnóstico es bajo. Ergometría. Se utiliza con el fin de provocar presíncope o síncope de esfuerzo y buscar taquiarritmias o bradiarritmias. Es también un método diagnóstico de baja utilidad que permite detectar la isquemia miocárdica como sustrato anatómico del episodio y tiene más asidero en la evaluación del paciente con estenosis aórtica para definir las conductas. Ecocardiograma. El ecocardiograma con Doppler color o no se utiliza con más frecuencia que la debida en el estudio del paciente con síncope.
De todas formas, es un estudio que adquiere mayor relevancia si se lo solicita de forma selectiva cuando los hallazgos en el examen físico o LSG sugieren una causa cardíaca del cuadro sincopal, entre ellos bajo gasto cardíaco por cardiopatía isquémica u obstrucción del flujo por cardiopatía valvular aórtica o miocardiopatía hipertrófica. Dada la baja sensibilidad diagnóstica del ecocardiograma, en el paciente con síncope se recomienda solicitarlo en los mayores de 60 años o cuando la sospecha etiológica es de una patología cardíaca orgánica. El ecocardiograma de rutina en un síncope de causa inexplicable en un paciente sin factores de riesgo no ha mostrado beneficios. Casos clínicos 3346 y 3347. Caso clínico 3346. Gianfranco, de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, consulta por haber presentado en el último mes 2 episodios de desmayo mientras se encontraba caminando. Los episodios duraron aproximadamente 2 minutos y la recuperación fue total. En el examen físico se constata una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una TA de 140-80 milímetros de mercurio, la prueba del ortostatismo fue negativa. En el examen físico cardiovascular se encuentra un pulso radial parvus y tardus y un soplo sistólico eyectivo en el área aórtica, que se propaga hacia el cuello. El ECG evidencia signos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es la causa más probable de los episodios sincopales? ¿Con qué examen complementario lo confirmaría? Comentario. En un paciente con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, los episodios sincopales ocurridos durante el esfuerzo orientan a una causa cardíaca obstructiva como posible etiología. Los datos obtenidos en el examen físico, características del pulso y del soplo cardíaco, sugieren fuertemente una estenosis aórtica. Se debe recordar que esta valvulopatía se manifiesta con sus síntomas clásicos: síncope, disnea o angor cuando es severa. Se realizó un ecocardiograma Doppler que evidenció un área valvular aórtica de 0,5 centímetros cuadrados, lo que confirmó el diagnóstico de estenosis aórtica severa como causa de los episodios sincopales. Caso clínico 3347. Yamal, de 33 años, sin antecedentes médicos conocidos, mientras disputaba un partido de fútbol, refiere una molestia precordial, sudoración fría, falta de aire, aturdimiento y repentinamente cae en el campo deportivo con pérdida del estado de conciencia. Es asistido rápidamente por un médico que se encontraba en el lugar, quien determina que tiene un pulso palpable débil con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Se llama a un servicio de emergencias y en el lapso de unos 3 a 5 minutos el paciente recupera espontáneamente la conciencia. A la llegada de la ambulancia, la presión arterial es de 110/70 milímetros de mercurio y su frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. Se realiza un ECG con los siguientes hallazgos: ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, eje a más 90 grados, PR de 140 milisegundos, QRS de 120 milisegundos, T negativas en D1, ABL y en las derivaciones precordiales, sumatoria de S de B2 más R de B5, 45 milímetros, Sokolov positivo. Los hallazgos del ECG se interpretan como hipertrofia del ventrículo izquierdo, a descartar un síndrome coronario agudo y se lo traslada a un hospital. ¿Qué datos son relevantes y orientativos del diagnóstico? ¿Qué estudios solicitaría? Comentario. En un paciente joven y deportista, un síncope durante el esfuerzo hace pensar en una situación de alto riesgo. Si bien presentó dolor precordial antes del episodio, la edad y la falta de factores de riesgo alejan la posibilidad de un evento coronario agudo. No obstante, el dolor precordial y el ECG anormal con T negativas obligan a descartarlo. Las enzimas cardíacas troponina y CPK fueron normales. Los hallazgos más relevantes que orientan al diagnóstico etiológico son la edad del paciente, joven y deportista, el evento en el esfuerzo, los síntomas previos sugestivos de bajo volumen minuto y un ECG que sugiere hipertrofia ventricular. Estos datos aumentan la probabilidad de que se trate de una arritmia.
Taquicardia ventricular, TB, secundaria a cardiopatía orgánica. El ecocardiograma mostró miocardiopatía hipertrófica. Este paciente requerirá la realización de un ECG prolongado, Holter, aunque es probable que la taquicardia ventricular o los signos que anuncian un nuevo episodio no sean evidenciables. Prueba de inclinación vertical. Las dos pruebas más utilizadas son el TIL test y la prueba de Edwin. Son estudios de valoración autonómica. Autonómica cardiovascular, es decir, evalúan la respuesta parasimpática a través de las variaciones de la frecuencia cardíaca y la respuesta simpática a través de la variación de la TA. El TIL test es una prueba de hipotensión ortostática o taquicardia ortostática prolongada en forma pasiva, colocando al paciente en una camilla basculante que cambia de posiciones mientras se valora la TA y la frecuencia cardíaca. La prueba de Edwin agrega algunas valoraciones de TA y FC con la respiración, la maniobra de Valsalva y la contracción isométrica sostenida. Aporta mayor sensibilidad para el diagnóstico de disautonomía. Estas evaluaciones se recomiendan para los pacientes que desarrollan síncope y han sufrido traumatismo de cráneo o en los pacientes con una actividad riesgosa de accidente, cuando se presume una causa vasovagal o neuromediada sin otra enfermedad cardiovascular o con enfermedad cardiovascular pero con una anamnesis que sugiere fuertemente una causa vasovagal. Estudio electrofisiológico. Es un método diagnóstico de utilidad ilimitado para los pacientes con alta sospecha clínica de una arritmia como causante de la pérdida del estado de conciencia o de un trastorno de la conducción que no se ha podido poner en evidencia por otros métodos. Evaluación del riesgo para la vida. Una vez realizado el diagnóstico de síncope, es indispensable establecer si se trata de un cuadro de alto o de bajo riesgo. Existen distintos estudios de valoración del riesgo. No obstante, cualquier variable que permita determinarlo servirá para la evaluación del paciente con síncope. En el cuadro 3343 se presenta una estratificación de riesgo de acuerdo con las variables más utilizadas. Cuadro 3343, factores para estratificación del riesgo. Factores de bajo riesgo. Características de los pacientes. Edad, jóvenes menores de 40 años. Factores de alto riesgo, mayores de 65 años. Características del síncope. Factores de bajo riesgo solo mientras está de pie, si ocurre con cambios de postura ortostático, vómitos o náuseas antes del síncope, sensación de calor o sudoración antes del síncope, disparado por estímulo emocional y o doloroso o por esfuerzo de tos, catarsis o micción. Factores de bajo riesgo también factores presentes en la historia del paciente, antecedente prolongado en años de síncope con las mismas características del episodio actual. Síntomas, señales o variables asociadas con el episodio del síncope. Y factores de alto riesgo, características de los pacientes mayores de 65 años, características del síncope durante el esfuerzo. Decúbito supino, recostado boca arriba, nueva aparición de molestias en el pecho, palpitaciones antes del síncope. Factores presentes en la historia del paciente. Antecedentes de muerte súbita familiar, insuficiencia cardíaca congestiva, estenosis aórtica, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, miocardiopatía dilatada, cardiopatía hipertrófica, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, fracción de eyección menor a 35%, arritmia ventricular previamente documentada, enfermedad coronaria, cardiopatía congénita, infarto de miocardio previo, hipertensión pulmonar, implante de cardio desfibrilador. Síntomas, señales o variables asociadas con el episodio del síncope. Anemia, hemoglobina menor a 9 gramos por decilitro, baja presión sistólica arterial, menor a 90 milímetros de mercurio, bradicardia sinusal menor a 40 latidos por minuto, hallazgos en el ECG anormal, bloqueo de rama izquierda, bloqueo trifascicular patente de Brugada, cambios de isquemia aguda,
Bloqueo bifasicular QTC prolongado, mayor a 450 milisegundos, ritmo no sinusal. A modo de síntesis, en la figura 33.4.1 se ofrece un algoritmo de enfoque del paciente con pérdida del estado de conciencia siguiendo los distintos puntos de análisis. Bueno, en la figura 33.4.1 tenemos el algoritmo de enfoque del paciente con pérdida aguda del estado de conciencia. Entonces, ante un síncope, hacemos la evaluación, anamnesis, examen físico y ESG. No convulsiones, ACV, traumatismo de cráneo, otros. Sí, diagnóstico establecido. Si el diagnóstico está establecido, síncope de causa clara, hay que buscar si es una causa grave. Si es una causa grave, pensamos en síncope cardíaco, arritmia, infarto agudo de miocardio, enfermedad valvular, derrame pericárdico, TEP. Si es un síncope neurológico, tenemos HSA, robo de subclavia, AIT, hemorragia significativa, hemorragia digestiva, trauma, vaso roto, embarazo ectópico, rotura de quiste ovárico. De nuevo, si no es de causa grave, el síncope, entonces pensamos causas neurocardiogénicas, síncope vasomotor, hipersensibilidad carotidia, síncope situacional, medicación relacionada, hipotensión ortostática. Si el diagnóstico no está establecido, síncope sin explicación, estratificación de riesgo, vemos si es de bajo riesgo y asintomático, alto riesgo, entonces hay que tener criterios. Los criterios son ECG anormal, historia de enfermedad cardíaca, especialmente presencia de falla cardíaca, baja presión sanguínea persistente, sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, dificultad para respirar en el evento o durante la evaluación, hematocrito menor de 30, si se obtuvo, personas mayores y comorbilidades asociadas, historia familiar de muerte súbita. Conclusión. El síncope es una patología común, invalidante y posiblemente asociada con riesgo de muerte súbita, pero sus causas son difíciles de establecer. La evaluación clínica inicial es crucial en la investigación de los pacientes con síncope. La presencia de una cardiopatía estructural o de un ECG anormal sirve para estratificar a los pacientes con alta probabilidad de sufrir un síncope de origen cardíaco. En aquellos sin cardiopatía y con ECG normal, la causa más probable de síncope es el origen neurogénico y algunos pueden ser evaluados mediante la prueba de inclinación y el masaje carotidio. En la evaluación del síncope se debe integrar la evaluación clínica con los resultados de los estudios diagnósticos para así llegar a una explicación fisiopatológica. Si los resultados no aclaran el cuadro, es útil revisar el algoritmo diagnóstico y volver a interrogar al paciente y a eventuales testigos, además de repetir el examen físico. Bibliografía, capítulo 33.4 síncope, casos clínicos adicionales, autoevaluación. En el siguiente capítulo, 33.5, edema.